Pido a Dios que me ayude al grabar este tema. Vamos a compartir en este momento el estudio de un tema que tiene que ver con lo que estamos estudiando acerca de la profecía de los 2300 días. Esa profecía se cumplió en el año 1844. Lo que iba a suceder cuando esa ocasión llegara es que el santuario iba a ser purificado. Hemos tenido varios estudios y hemos visto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que hay, aparece aquí la predicación de tres ángeles. En el capítulo 6, perdón, en el capítulo 14, versículo 6, dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Después, en el capítulo 8 dice, un segundo ángel le siguió diciendo. Y después, en el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Solo he leído el inicio donde se señala el ángel volando por el medio del cielo, otro ángel y un tercer ángel. En Apocalipsis 18 se habla también de otro ángel que tiene un mensaje que dar al mundo. En nuestros estudios, y mayormente en el estudio anterior que hicimos, hablamos que necesitamos pedir sabiduría a Dios para conocer qué cosa es lo que la Biblia está diciendo aquí. Dijimos en un estudio anterior, cuando comenzamos a hablar de los ángeles, que Juan había visto una visión y que esos ángeles eran ángeles que simbolizaban algo. En ese tema estudiamos qué simbolizaban los ángeles. Estaban representando a los líderes de la iglesia que iban a predicar el evangelio. Luego, estos tres ángeles representan el mensaje que predica una iglesia llamando la atención a lo que se está diciendo aquí, al evangelio eterno, que ha llegado la hora del juicio de Dios, que Babilonia ha caído, y un mensaje también a los hijos de Dios que están en Babilonia para que salgan de Babilonia. A partir de este momento, de este tema que estamos teniendo, vamos a revisar algunas denominaciones religiosas para ver si con ello se cumple que puedan presentar, de acuerdo con lo que la Biblia dice, esos tres mensajes evangélicos, esos tres mensajes presentando el Evangelio eterno. Nosotros en un tema anterior que tuvimos mencionamos distintas cosas que en el mundo surgieron a partir del año o alrededor del año 1844 y vimos algunos aspectos que tienen que ver con esto. Después de 1844, con el chasco que sufrieron los cristianos que esperaban que Cristo iba a venir en esa ocasión y Jesús no vino, entonces
surgieron distintas personas en qué fue lo que hicieron después de ese chasco. Vimos que después de esa ocasión surge una iglesia que se conocen actualmente como los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Este evangelio eterno que se va a predicar, estos llamados que se van a predicar con estos tres ángeles, la iglesia mormón tiene la posibilidad de ser ellos los que están proclamando este mensaje que dice la Biblia que ellos deben proclamar. Creo que para entender o conocer qué respuesta podemos dar a esto que estamos diciendo, vamos a analizar algunos aspectos de las creencias de los mormones, no la historia de cómo surgieron, sino de la creencia de los mormones y ver si lo que ellos creen están en armonía con lo que se está diciendo en la Biblia. Tengo en mi mano el libro del Mormón y voy a leer en la introducción de este libro algunos aspectos y tomaremos o miraremos si creemos que cumplen los requisitos para ser ellos los que prediquen estos mensajes evangélicos, el pueblo que Dios levantó para predicar estos mensajes evangélicos. Voy a comenzar a leer la introducción del libro del Mormón. Dice, el libro del Mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. O sea, señala que es un libro que dicen ellos semejante a la Biblia. Señala claramente que entonces este libro no es la Biblia. Es un libro que ellos dicen que es semejante a la Biblia, pero que no es la Biblia. Antes de continuar con lo que voy a seguir diciendo, quiero hacer una aclaración. Nosotros no estamos emitiendo opinión de cada miembro de la iglesia mormona. Creemos sinceramente que dentro de ellos también Dios tiene hijos que han de escuchar la voz de Dios y han de seguir y obedecer a Dios en el momento que ellos dispongan. Pero estamos hablando de la creencia, de los fundamentos, de lo que cree la iglesia mormona. Ahora sigo leyendo. Dice, es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Primero habla que se está dirigiendo a los habitantes de antiguos habitantes de América, pero que dicen que este libro tiene el Evangelio eterno. Sigo con lo que dice la introducción. Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y la revelación. Sus palabras, escritas sobre planchas de oro, fueron citadas y compendiadas por un profeta
e historiador llamado Morón. El registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 antes de Jesucristo y tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lamitas. Voy a hacer algunas comparaciones ahora en esto que estamos tratando. Dice que este libro se escribió en láminas de oro. Voy a buscar la palabra exacta, el material en que fue escrito. Dice en el segundo párrafo, en la segunda línea, dice sus palabras escritas sobre planchas de oro. Llama la atención que este libro dice que fue escrita en planchas de oro. La Biblia, la escritura de la Biblia, se hicieron con otros tipos de materiales que se desechaban. Se escribió sobre papiro, se escribió también sobre pieles, se escribieron algunas cosas en barro cocido, algunas declaraciones en piedra, pero todas desechables. Llama la atención que los manuscritos de la Biblia se han encontrado copias de ellos y existen y se pueden ver y están al alcance de todas las personas. Pero este libro del Mormón, escrito, ese libro escrito sobre planchas de oro, no están al alcance de las personas. Dice en el libro, en la introducción, que algunas personas la vieron, pero no están al alcance de todas las personas. Los mismos nombres que se presentan aquí de nefitas y elamitas, aunque señala algo de su origen, no está registrado en ninguna historia. Estas naciones o estos pueblos no existen en ninguna historia de la raza humana. La Biblia está escrita y está hablando de naciones, de imperios que son conocidos y están en la historia de la humanidad. Pero aún el libro del Mormón, vamos a leerlo más adelante, tampoco esas tablas de piedra o esas láminas de oro, esas planchas de oro que aparecieron en un cerro, tampoco se sabe en qué lugar real fue escrita, fue escrito o dónde está ese cerro que tuvieron esas láminas. Voy a seguir leyendo otras cosas aquí. Voy a comenzar la lectura donde dice la otra había llegado mucho antes cuando el Señor confundió las lenguas en la torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de Geraditas. Otras tribus, otras personas que no se conocen en la historia de la humanidad. Señala, después de miles de años, todos fueron destruidos con excepción de los lamitas, los cuales son los principales antecesores
de los indios de América. Declaraciones que tampoco tienen un respaldo en el conocimiento de la historia de la humanidad. Sigo leyendo. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el libro del Mormón es el misterio personal, es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas, poco después de su resurrección. Esto tampoco tiene un eh, tampoco tiene un registro fehaciente en la historia de la humanidad. Pero siguiendo con lo que está escrito al principio, en él se expone la doctrina del Evangelio. Se describe el plan de la salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida eterna, en la vida venidera. O sea, que aquí se habla de un evangelio que son, usando otra vez las palabras, dice, en él se expone la doctrina del evangelio, se describe el plan de la salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. O sea, se está presentando en este libro del Mormón que ellos señalan que se habla de otro evangelio que trae el evangelio que debe llegar a los hombres. Quiero ahora comparar esta declaración con un texto bíblico. Está en Gálatas capítulo 1 y versículo 6 en adelante. Dice aquí, me maravillo, es el apóstol Pablo quien escribe la carta a los Gálatas. Me maravillo de que tan pronto me maravillo de que tan pronto, abandonando lo que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos conocido, sea condenado. Repito, si alguno os anunciare un evangelio diferente del que hemos recibido, sea condenado. Aquí la Biblia habla que si alguien viene presentando otro evangelio, sea condenado, sea una persona o sea un ángel el que lo está señalando. Vuelvo ahora a leer lo mismo que leí este parrafito en el libro del Mormón. Dice, en él se expone la doctrina del evangelio. Se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Esta declaración está abiertamente en contra de lo que la Biblia dice. Está presentando otro evangelio. Con respecto a esto voy a avanzar un poquito
y leer ya casi al final, en la página donde estamos leyendo, casi al final, el penúltimo párrafo, y dice así: concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros de la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Aquí está el libro del Mormón, aquí el libro del Mormón, aquí está la Biblia, aquí está diciendo que una persona siguiendo estos escritos se acerca más a Dios que cualquier otro libro. Pero en este libro, en la Biblia, nosotros hemos leído que si alguien viene con otro evangelio distinto, sea destruido o quiere decir, sea anatema, sea dado a la destrucción. Por lo que hemos analizado hasta este momento, vemos que el libro del Mormón presenta un evangelio diferente, distinto a lo que la Biblia dice. Leímos estos textos, pero no quiero seguir alargando este tema, lo dejo hasta aquí y voy a hacer otra grabación más para seguir señalando lo que dicen eh, los mormones y si ellos pueden ser los que tienen el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Llego con nuestro estudio hasta aquí. Nos encontramos en nuestra próxima grabación. Te pido que compartas este estudio.